Bienvenidos al segundo webinar de la serie de mejora de la efectividad comercial. En sesión pasada cubrimos el tema de cómo encontrar los mejores recursos comerciales alineados a una estrategia corporativa y comercial. Y al día de hoy vamos a seguir el ciclo de vida del talento comercial dentro de la empresa, abordando ahora las temáticas de conservación de ese talento y cómo impulsar la efectividad comercial desde el día uno. Algunos de los temas que vamos a abordar hoy son las características de un onboarding de alto impacto, métodos de coaching, métricas de desempeño escalables en el tiempo y estrategias comprobadas de gestión de incentivos. Esta sesión tiene una duración de 45 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Para enriquecerla, les invitamos a que nos manden sus preguntas y respuestas en la sección que está arriba de su pantalla. También nos pueden escribir por el chat y de igual manera tenemos algunas preguntas para la audiencia, algunas encuestas para hacer esta interacción lo más agradable posible para todos. Sin más preámbulo, les presento a sus hosts del día de hoy. Enrique Martínez, por un lado, Chief Revenue Officer en Outliers Consulting. Es pionero en temas de desempeño de ventas y Sales Performance Management. Tiene más de 20 años mejorando la efectividad de las fuerzas de ventas en compañías AAA en todo el continente latinoamericano, también a nivel global. Y es especializado en las industrias de telecomunicaciones, seguros, alimentos, bebidas, salud y farmacéutica. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y porque siempre nos encanta tener a más gente en estos webinars y compartir diferentes puntos de vista, tenemos el gusto de darle la bienvenida nuevamente a Diego Maya, el socio fundador, perdón, de Lado B y también partner de Outlier Consulting. Lado B es una empresa que se especializa en la creación de modelos de gestión comercial para venta estratégica y compleja. Y Diego tiene también más de 20 años de experiencia en ventas B2D, B2B y temas de liderazgo de equipos comerciales en industrias de aseguradora, aeronáutica, tecnología y retail. Y nos acompaña hoy Diego desde Colombia. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, buenos días a todos. Buenos días. Enrique, por favor, ¿nos podrías recapitular en algunas palabras el webinar anterior y cómo se diferencia este? Sí, claro, gracias. Gracias, buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. En el webinar anterior, si recuerdan, y para los que no pudieron acompañarnos, nos enfocamos mucho en la parte superior de la estrella de este modelo de gestión empresarial, que inicia desde la identificación de las personas que necesitamos para poder alcanzar esa estrategia corporativa, ahora enfocado a estrategia comercial, y de ahí definir una estructura para darle ese seguimiento correcto a las metas. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de abajo, que es los procesos, desde la entrada, de los vendedores, cómo los habilitamos, los hacemos más efectivos y cómo los motivamos a lograr esas metas a través de los incentivos. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Si les parece bien, podemos empezar con una pregunta para nuestra audiencia. Por favor, sí, de acuerdo. Nuestra primera pregunta para ustedes es que nos den su punto de vista de cuál es el tiempo promedio que dura un vendedor en su empresa, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años o más de 3 años. Ya tenemos 11 votaciones, muchas gracias. Muy bien, ¿qué nos dicen nuestros invitados, Laura, en promedio? Nuestros invitados es que siguen votando, ya la voy a finalizar. Ajá. Ir adelante, finaliza la votación y voy a compartir los resultados. ¿Ya los están viendo? Listo, Sí, gracias. Muy bien, eso de hecho cuadra muy bien con lo que vimos el webinar pasado. Hay una estadística, un par de estadísticas bien importantes, ¿no? Primero, 40% de los vendedores que tienen en su equipo, en sus equipos actuales, realmente querían trabajar en un rol comercial. Y luego de ahí, sabemos que 2.7 años dura en promedio un vendedor en una empresa, 33 meses. Y de esos 4.4 meses en promedio, se tarda un vendedor en ser productivo. Entonces, vamos, estamos alineados con sus respuestas y con las estadísticas que tenemos de muchos años, ¿no? En las áreas comerciales. Entonces,
esto, regresando a este tema que nos trae el día de hoy, pues miren, cuadra muy bien con estas otras estadísticas que les vamos a compartir. 90% de los vendedores deciden quedarse o irse en la empresa dentro de los primeros 6 meses. Solo 1 de cada 10 de ellos piensan que su empleador hace un buen trabajo al incorporar nuevos recursos, y el 23% de estos nuevos vendedores se dan de baja antes de su primer aniversario, ¿no? Entonces, hablábamos antes de el webinar pasado, platicamos y pusimos el punto bien importante que antes de que entre un nuevo vendedor debemos definir bien ese perfil orientado a una estrategia. Ahora, ya que entra, tenemos poco tiempo para hacer a ese recurso productivo. Y luego el 90% de ellos deciden si se van o se quedan en los primeros 6 meses. Entonces, pareciera aquí que el tema es que pues es puramente una decisión del vendedor, ¿no, Diego? Pero en realidad, miren, 1 de cada 10 piensan que su compañía está haciendo un buen trabajo con el tema de onboarding que vamos a cubrir en un momento más. Ahí está la clave de desde que el primer día que entra el vendedor se vuelva productivo, esté motivado y alineado con su esquema de incentivos. En la siguiente estadística también quiero comentarles que cuando se nos va uno de estos vendedores, pues uno piensa inmediatamente, bueno, no pasa nada, solo perdemos, vamos a tener que volver a contratar a un nuevo vendedor, perdemos el sueldo que le pagamos a ese vendedor. Pero pues no, desafortunadamente no es así. Hay muchos costos relacionados con la pérdida de un vendedor, especialmente si es uno de sus top performers. Estamos hablando de un 100 a un 300% de lo que gana un vendedor, que es lo que realmente impacta a la compañía, como estos costos que vamos a ver aquí en esta misma slide. Tenemos costos de reclutamiento, los de incorporación, la productividad perdida, porque en lo que entra un nuevo vendedor, pues tiene un ramp-up, que es el proceso de onboarding, y acuérdense, hablábamos de 4.4 meses para que ese vendedor se vuelva productivo. ¿Cuánto tiempo, cuánto venden en 4.4 meses? Y ese vendedor que se fue, pues está dejando esa productividad, ¿no? El compromiso e impacto moral en el equipo, servicio al cliente, pues se les va al vendedor que siempre conocen. Hay un impacto también, ¿no? En la atención, en la capacitación, que también tiene un costo, el conocimiento institucional y al final, pues un impacto cultural. Todos estos costos que probablemente muchos de ustedes no los conocían o sí los tienen en mente, pero no los han medido anteriormente, pues quiero comentarles que algo que nosotros hacemos en Aula es que podemos ayudarles a definir esa planeación de ventas y todos los costos relacionados con la pérdida de su talento comercial, también definido por pues, los diferentes niveles, ¿no? Y los diferentes roles que tienen en los equipos comerciales. Entonces vamos a pasar a esta siguiente pregunta, Lau, ¿no? Para ir alineándonos un poco a los procesos de onboarding. Claro que sí, nos interesa mucho saber si nuestra audiencia cuenta con un proceso de onboarding establecido y qué tan formal puede ser. Algunas opciones que les dejamos en el chat es que sí tienen un training con videos de productos, servicios, procesos, métricas, o es algo que estén construyendo en el camino, o quizás algunos no tengan onboarding. Entonces, nos interesa mucho tener sus respuestas. Muchas gracias a las 15 personas que ya contestaron. Siguen entrando algunas, muchas gracias. Vamos a finalizar la votación para poder compartirla. Muy bien. Muchas gracias. 80% de los que nos acompañan sí tienen un proceso de onboarding, ¿no? Más establecido o menos, pero sí hay un proceso de onboarding, ¿no? Lo tienen claro. Perfecto. Y otra pregunta que les queríamos hacer es, ¿cuál es el rol que juega el gerente comercial en ese onboarding? Para ustedes, ¿el gerente comercial invita al onboarding, define ese onboarding y lo acompaña, o es la persona que lo controla y aporta ajustes en el camino, o quizás sea un proceso que lleve meramente a recursos humanos y entonces el gerente comercial simplemente da feedback, mentoring, dirección, o todos los anteriores? Gracias por compartir su feedback. Aquí está Enrique. Muy bien, gracias. Entonces vemos que también
el gerente comercial, en el caso de los que nos acompañan, juega un rol importante, ya sea de acompañamiento o también de ajuste y control. Bueno, en realidad ninguno contestó el tema de feedback, mentoring y dirección, que es interesante. Y aquí para este tema le voy a pedir a Diego que nos platique un poco qué es lo que ha estado viendo él en los temas de onboarding, ¿no, Diego? Gracias, gracias. Bueno, aquí estas votaciones y estas estadísticas que vemos me dejan bien sorprendido. Sin embargo, con lo que estamos viendo en las estadísticas de cuánto dura un vendedor dentro de nuestra compañía, cuánto se tarda en ser productivo, y con lo que veíamos en la segunda diapositiva, donde veíamos que solo 1 de cada 10 vendedores considera que su empleador hace un buen proceso de ingreso o de onboarding cuando ingresa un nuevo vendedor. Eso, digamos que tiene mucho que ver con un proceso del onboarding o un paso del onboarding que hemos visto poco, y son esas entrevistas de salida, que de ahí es de donde sacamos nosotros todas estas estadísticas. La entrevista de salida es importantísimo hacerla para conocer cómo nos vio a nosotros el vendedor, y con mucha humildad y con mucha tranquilidad entender y ajustar esos procesos. Ahora lo vamos a ver más detallado cuando avancemos en todo nuestro journey del onboarding, pero eso digamos que van a verlo cómo conecta, porque si bien lo tienen establecido, miren lo que pasa. El 70% del onboarding de un vendedor depende del gerente y sus habilidades. O sea, ahí en esa respuesta debemos ser mucho más contundentes como comerciales, y tenemos que tener los argumentos para así tenerlo claro. Y es que nosotros tenemos que ser como gerentes comerciales los que diseñemos junto con gestión humana el proceso onboarding, que tengamos unos elementos particulares, puntuales de contacto y de acompañamiento, porque el gerente comercial hoy en día es llamado a ser parte de ese proceso onboarding y es un actor protagonista de este proceso. Miren, el 60% de las empresas no establecen hitos o objetivos. Entonces, vamos a ver que lo que estaban respondiendo es que sí tienen un proceso onboarding, sí se han encargado de diseñarlo y direccionarlo, quizás, pero entonces la pregunta a todos los que respondieron, empiecen a cuestionarse y a ser críticos ustedes mismos y a decir, listo, lo tengo, pero sí tengo establecidos esos hitos y los objetivos para esas nuevas contrataciones. Los sigo con rigurosidad como gerente comercial, como gerente de gestión humana, como equipo de apoyo al vendedor. Sí tenemos un impacto cuando el vendedor en alguna de esas etapas dice, no me estoy sintiendo bien, no estoy llegando al resultado. ¿Qué hacemos? Juzgarlo, controlarlo, medirlo, o realmente lo acompañamos y lo llevamos a que logre ese desempeño. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos conversando desde el webinar anterior, que es primero cómo encontramos nosotros ese vendedor, ese talento que estamos buscando, que es mucho más responsabilidad, ya lo vimos, de nosotros como compañía que del vendedor, y cómo cuando lo encontremos entonces lo conservamos porque él es un vendedor exitoso, que es lo que estamos viendo acá. Adelantemos a la siguiente para que profundicemos un poco más. Entonces, Diego, sí, inclusive, perdón, claro. Diego, inclusive esa definición del vendedor exitoso, ¿no? Me ha pasado inclusive dentro de hablar con algunos clientes que hemos asesorado. No necesariamente es que el vendedor sea malo, puede ser que el territorio, que hablamos de eso del webinar anterior, el territorio no tiene esa capacidad de venta, ¿no? O la compañía no está entregando el producto y le está dando las herramientas a su equipo comercial para ser exitoso, ¿no? Y Así entonces, es. de ahí es que este onboarding de impacto es importante, ¿no, Diego? Sí, y muy bueno ese apunte, Enrique, porque es que ese onboarding de impacto tiene que ver mucho con el modelo estrella que empezamos a desarrollar en estos webinars, y es que yo no puedo dejar nada desarticulado, nada puede estar aislado. Miren que hablábamos de estrategia, hablábamos de estructura y hablábamos de personas cuando hablábamos de cómo es ese vendedor. Aquí estamos conectando procesos, que esto hace parte del proceso, y lo estamos conectando con que ese proceso debe estar articulado a lo que ya entendimos y definimos, pero muy bien, o sea, en una armonía perfecta con el plan de incentivos y el plan de compensación variable. Estos dos, que son los que estamos hablando hoy, hacen parte del proceso onboarding, y ya lo vamos a ver mucho más a detalle por qué es tan importante que nosotros sí lo definamos. Esto es un ejemplo. Muchos se preguntarán si debo tener el mismo en mi compañía, cuáles son las particularidades, las generalidades que debe tener.
Y nuestra recomendación siempre desde Outliers y desde el lado B es, cada compañía tiene sus particularidades, así sea del mismo segmento, así sean competidores hombro a hombro, van a tener su diferencia por el ADN, por la cultura, porque están en diferentes momentos, por el tipo de estrategia que se ha definido. Entonces, digamos que se los compartimos como un ejemplo y ahora que vuelvan a los que respondieron que tienen un buen onboarding dentro de su compañía comercial, ojo, porque no es lo mismo tener un proceso onboarding para todo el resto del equipo que ingrese, y no es porque tenga más o menos importancia un área que otra, sino porque es que el onboarding comercial es el que nos está garantizando que no estamos desperdiciando todo ese dinero y ese tiempo que nos mencionaba ahora Enrique, y que nosotros, después de que conseguimos el mejor talento, sí lo estamos conservando y estamos logrando que desarrolle su máximo potencial. Esa es la importancia de definir no solamente un proceso onboarding en la compañía, sino una especialización en el onboarding comercial. Entonces, este onboarding comercial que tiene que estar articulado con lo que ya vimos en el webinar anterior y con lo que estamos viendo en este, miren lo particular que tiene. Entonces, recomendación, analicen el de ustedes que si es un onboarding de impacto o no. Porque entonces la pregunta que nos haríamos con esas respuestas que ustedes dieron ahora es, si lo tienen establecido, ustedes lo han hecho bien, porque hacen parte, si es que hacen parte de las estadísticas que estamos mencionando acá, de la duración de un vendedor, la productividad del vendedor y de lo que nos dicen los vendedores en las entrevistas de salida. Empiecen pensando eso y vámonos de atrás para adelante. Ustedes sí tienen establecida un punto formal cuando el vendedor sale, le hacen una entrevista de salida. Es también igual de emotivo cuando el vendedor ingresa que cuando sale. Le hacen un feedback al vendedor, le dicen por qué está saliendo de su organización, cómo debe mejorar, qué recomendaciones le dan, le explican y él entiende muy bien por qué está saliendo de la organización. Todas esas preguntas importantes que ustedes que están asistiendo hoy se las hagan y piensen en esas, porque así como nos emocionamos encontrando ese mejor talento, también tenemos el deber y el vendedor tiene el derecho de saber por qué salió. Entonces, si nos vamos desde la salida y empezamos a entender en esa bienvenida, miren, muy lindo, las compañías publican en sus redes sociales que dan una bienvenida, que entregan un kit, eso va desde muchas de employee experience y es bien importante, pero no solamente eso, porque lo que nosotros vemos mucho cuando estamos acompañando compañías de diferentes sectores en Latinoamérica, lo que nosotros vemos es eso, y con Enrique lo conversamos, lo que terminamos las sesiones y decimos, ¿qué es lo que pasa? Le entregaron a un vendedor un cargo, le entregaron unas metas, lo capacitaban en productos, lo pasaron por las diferentes áreas y salió, y al mes entonces el vendedor ya no está cumpliendo, le otorgaron unas metas y ya empieza entonces un seguimiento, un control, una auditoría, y ya entonces el vendedor se empieza a sentir amenazado de salir. Entonces, ojo con ese punto que es supremamente importante de cómo es la bienvenida. Esa es la conexión emocional del vendedor con su compañía y tiene mucho que ver con las estadísticas de salida. La responsabilidad, como lo veíamos en el webinar anterior, la responsabilidad de que los vendedores duren poco, de que produzcan poco y que no estén contentos, satisfechos en la compañía en la que están, muchas veces es de nosotros como compañía por no tener bien articulados los procesos. Entonces, importante la experiencia del kit de bienvenida, sí. Esto lo debe hacer gestión humana y mercadeo, una capacitación general. Cuidado que los procesos de onboarding que nosotros hemos revisado a detalle, cuando nos dicen y hacemos la pregunta, nos dicen, claro, que tenemos un proceso de onboarding que funciona supremamente bien, que hace muchos años lo tenemos. Cuando vamos a ver y le preguntamos al vendedor cómo fue y conectamos con esa experiencia, él dice, pues me entregaron una planilla, me entregaron un formato, o en la aplicación de nosotros de comunidad o en la intranet, tienen un formato donde yo voy llenando quién me va capacitando y el que me capacitó firma. Y eso se queda ahí. Si ese es el proceso onboarding que usted tiene establecido, póngale mucho cuidado, porque eso no es un proceso onboarding de impacto, es un proceso onboarding por cumplir, para que estemos tranquilos de que el vendedor sí pasó por todas las áreas y conoce logística, producción, despachos, innovación y desarrollo, pero hasta ahí, eso no tiene impacto, por eso lo nombrábamos nosotros, ojo que es un onboarding de impacto, diferente al onboarding que hemos venido trabajando, y eso es lo disruptivo de este entendimiento que hemos tenido nosotros de las compañías y cómo los ayudamos. Entonces, entregarle ese kit, hacer una capacitación general, claro que sí, rotación por las áreas, pero que sea una rotación más consciente y no simplemente por cumplir con las personas clave. Dediquen más tiempo en las personas clave que tienen que tener
con el que tiene que tener el vendedor un contacto, y habrá otras que no tienen que ser tan profundas. No hay que dejar un vendedor tampoco eternamente en una capacitación o en un proceso de inducción, porque también se aburre, se vuelve muy monótono su trabajo, porque lo que quiere estar es en la calle. El segundo punto, dale Laura, si tú quieres. Diego, te quería preguntar un poco, Sí, por lo que nos estás diciendo, realmente un onboarding de impacto se diferencia por esta parte del coaching, ¿no? Simplemente dejar al vendedor con un formato y ándale, rellena las cajillas, sino realmente hacer ese acompañamiento. ¿Qué tipo de métricas son las que podemos revisar o con qué métricas los sensibilizas en cada etapa del camino? Con el día uno buenísima. contra el Q contra el año. Buenísima la pregunta. Miren, cuando estamos en este segundo punto, en ese entrenamiento comercial y entrega de metas, este es donde es el disruptivo, donde el gerente comercial tiene que tener mayor impacto. Hay que entregar, hay que hacerle la entrega comercial del territorio, como lo hablamos, de la demanda que nosotros hemos establecido en ese territorio, de cómo va a llegar aquí. Se deben entregar no solamente las metas de largo plazo, sino el sistema de actividades que tiene que ir cumpliendo cada día para lograr el resultado. Y acá tenemos también que saber entregar, ya porque está bien diseñado, el plan de incentivos, el plan de compensación variable. No solamente entregarlo, explicarle y ayudarlo cómo va a llegar. Entonces acá ponemos unos puntos diferentes que pueden ser distintos en sus compañías, pues nuestra recomendación es el primer mes, sentarse personalmente o si es a distancia con cámaras encendidas con el vendedor y hacerle un feedback basado en lo que nosotros le dijimos que estamos esperando de él, que está sustentado en este onboarding. Luego hacerlo también en el primer Q, en el segundo, en el tercero y al año. Cada uno de ellos va subiendo el nivel en cuanto a la responsabilidad de cumplir por unas actividades que hemos establecido. Y ese, si en cualquiera de esos puntos las dos partes saben que no han hecho un buen negocio en esa selección del vendedor, deben tomar una decisión y hacer una entrevista de salida. Listo, este como un proceso onboarding general, pero que ustedes ahorita con esas respuestas que nos dieron, revisen cómo lo tienen, qué tan específico, qué tanto impacto. Si ustedes sí hacen acompañamiento en estos puntos críticos de cierre de ciclos con el vendedor, si cuando él no está cumpliendo, ¿qué pasa? Hay un feedback y un acompañamiento, hay una revisión del territorio comercial, hay una revisión del plan de compensación variable. Listo, ojo pues con este de acá. Y luego las métricas, ya lo que me decías Laura, Claro, que es adelantando y es, quizás toda la medición al área de RH, si ajá, realmente haya ese involucramiento del área comercial, ¿verdad? eso, ¿cómo vamos a poner también unos puntos donde nosotros validemos que el gerente comercial sí está haciendo el acompañamiento al vendedor? O sea, no solamente es hacerle un seguimiento al vendedor, un acompañamiento. El gerente comercial, ¿qué impacto ha tenido? Cuando el gerente comercial dice, no me sirve este vendedor, no me sirvió, no cumplió, gestión humana debería tener esa validación y decirle, bueno, ¿y cuáles fueron tus puntos de contacto con él? ¿Dónde le hiciste coaching? ¿Dónde le hiciste mentoring? ¿Cuáles eran las razones del incumplimiento de él? ¿Por qué te tardaste tanto o por qué no fuiste capaz de elevar su desempeño al cumplimiento de las metas? Ahí es donde el gerente comercial también tiene que ser responsable del proceso y decir, estoy tranquilo cuando tomo una decisión de salir de un vendedor o yo no tampoco lo acompañé y simplemente le entregué un proceso, unas metas y me fui. Entonces, ¿qué podemos establecer acá? Ojalá que se establezcan actividades puntuales, cortas, contundentes, que lo ayuden, más que de controles, que le ayuden en la gestión y en el involucramiento al vendedor. Llamadas, mensajes, juntas, propuestas entregadas, propuestas ganadas. O sea, hay que conectar esto con el sistema de actividades y con su estrategia. Aquí podríamos hablar mucho rato de esto, pero lo importante es que usted lo adecue a su ciclo de venta. Si usted sabe que usted tiene un ciclo de venta complejo, histórico en la compañía, si ya lo mide, y es muy largo, pues no le empiece a pedir resultados al vendedor desde el primer semestre. Empiece a preguntar el sistema de actividades, con quién se ha contactado, a quién ha llamado, no solamente para que le rinda una cuenta, sino para que usted diga, ¿y por qué no has logrado las llamadas suficientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No tienes bien desarrollada la habilidad de llamadas en frío? ¿Tu prospección no es adecuada? ¿Cómo te podemos ayudar nosotros desde el mercadeo para facilitarte esa labor? Ese es un proceso onboarding de impacto. Miren que no es establecer un proceso, dejarlo ahí en un proceso de gestión humana y nosotros como gerentes comerciales simplemente entrar de verdugos a juzgar un comportamiento comercial. No, aquí es donde hay que cambiar. Entonces, miren, Diego, dale, Enrique. y aquí tengo una pregunta tocando este tema del acompañamiento.
digo, yo inclusive he podido experimentar varios procesos de onboarding dentro de mis equipos comerciales en varias compañías. Y entonces, ¿qué es correcto? ¿Un onboarding con un acompañamiento pues diario, semanal, mensual? Porque a veces el mismo vendedor me han dado feedback que parece que estoy haciendo micromanagement y no les gusta tanto seguimiento intenso o más espacio. ¿Qué opinas, Diego, ahí? Sí, sí, sí. Esa es una pregunta que siempre resulta y que los vendedores, sobre todo un vendedor de alto desempeño, pues está incómodo con eso. Entonces, es el cómo. O sea, yo puedo establecer que sí sea al día, pero ¿qué llamada le voy a hacer? Ahora, ¿por qué? Esto es un ideal dentro del onboarding, pero ¿por qué queremos hacerlo y no somos capaces dentro de los procesos? Porque las compañías carecen de una automatización, de una transformación digital hacia las herramientas que habilitan la gestión comercial. Me explico mejor. Como si yo tengo una herramienta de donde puedo ver la compensación y el resultado de mi vendedor al día, porque ya he estado en alguna de las soluciones que nos provee Outliers, puedo tener un dashboard en línea y digo, al final del día, cómo estuvo mi vendedor, cómo se acercó a la meta. Con base en esa información al día, yo hablo con mi vendedor y le digo, mira, te vi que hoy no tuviste movimiento hacia la meta. ¿Cómo te ayudo para que llegues? ¿Cómo te ayudo para que mañana sea un mejor día? ¿Qué sistema de actividades te has planteado para mañana? ¿Qué juntas tienes? ¿Cómo te acompaño a impulsar un negocio? Entonces, miren que es que eso depende, y esto es un ideal, Enrique, pero cuando lo queremos hacer y no tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo es muy difícil, porque lo que vemos generalmente es que las compañías se demoran 3 meses para liquidar las comisiones a un vendedor. Y el gerente también está maniatado porque dice, oiga, yo quiero ayudarle a mi vendedor, pero es que a los 3 meses veo si cumplió o no cumplió. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, digamos que este sería un escenario, pero el cómo hacerlo con la herramienta adecuada y de qué le voy a hablar. Porque llamar a un vendedor por llamarlo para controlarlo y decirle, ¿qué hiciste hoy? No vi que cumpliste. Dime que eso se va a volver una discusión eterna donde no va a haber soluciones. Ahora, semanalmente tiene que haber un comité comercial, pero donde se hable, ojalá con las herramientas en la mano, la medición exacta de lo que pasó y un acompañamiento más que un juicio. Y claro que el corte del mes, porque miren cómo nos impactaba eso el proceso de onboarding, donde los gerentes comerciales hacemos feedback del rendimiento y el desempeño del vendedor. Listo. Gracias, Diego. ¿Qué tal si nos gustaría hacer más dinámica esta sesión y pues escuchar algunas preguntas que tengan del tema de onboarding? Entonces, por favor, no vamos a esperar hasta el final del webinar para escuchar algunas inquietudes, preguntas que tengan. Ujú. Pues adelante, por favor. Me llegó en privado una pregunta, Sí. ¿cómo se puede automatizar mi proceso y dar acompañamiento a la vez y aún así llegar al objetivo? Eh, ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Quizás Automatizar el cómo proceso. automatizarlo un poco. Sí, es que son varias preguntas, ¿no? Es un tema Sí, largo, ¿no? sí. La automatización de proceso. La buena noticia que quiero compartir con ustedes es que si hoy ustedes se meten a buscar herramientas de onboarding, van a encontrar un montón. Hay muchas herramientas ya disponibles en el mercado que de hecho a veces son tantas que uno no sabe ni por dónde empezar. Para Ujú. eso es que pueden acercarse a nosotros, con mucho gusto los podemos asesorar en cuáles son las mejores para su tipo de industria, para el tamaño de su equipo de ventas, para su tipo de producto. Comentaba Diego, no es lo mismo vender un servicio financiero que vender una venta transaccional, ¿no? Un producto consumible. Entonces, dependiendo el producto, el equipo de ventas, la estrategia comercial, el modelo de gestión comercial, ahí es que podemos hacer recomendaciones de tecnologías, ¿no? Excelente. Y la segunda parte de la pregunta era para enfocarlo para llegar a la meta, ¿no? Sí. Ajá. Y ese tema del onboarding, una vez que podemos, de hecho, hay plataformas de onboarding muy bien hechas, donde ustedes pueden ver las actividades que esperan del equipo comercial, como lo comentaba Diego, día a día, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, todo el primer año, segundo año, tercer año de seguimiento, ¿no? del equipo comercial.
Bueno, el onboarding lo van a definir, típico es un onboarding de un mes. Y entonces, ¿qué esperan del vendedor? En el día 1, día 2, 3, así hasta el día 30. Y eso lo tenemos que alinear con sus soluciones como el CRM, donde van a darle seguimiento a los leads, a las oportunidades, pero pues, más que darle solo el seguimiento al lead y a la oportunidad es poder entender cómo se está comportando el vendedor y ante ese territorio que se le definió con estas metas que se establecieron y se les está dando seguimiento. Porque mencionó, Diego, algo bien importante, el coaching, y es que también hay herramientas de coaching disponibles para dar seguimiento a ese vendedor. Entonces, ya hablamos ahorita de solo 3 procesos, ¿no? El proceso de onboarding, que hay herramientas, el proceso de generación y seguimiento a leads, que hay herramientas, y el proceso de coaching, que hay otras herramientas para conectarlas todas y medir la efectividad. Al final queremos medir la efectividad en los típicos indicadores, ¿no? Ciclo de venta, porcentaje de bateo y ticket promedio. Muchas gracias por sus Correcto. respuestas. Si les parece bien, nos quedamos con las preguntas adicionales, las podemos atender posteriormente en alguna llamada para que podamos seguir con la siguiente temática, que son los incentivos. Nos queda relativamente poco tiempo y sin embargo es un tema muy interesante y muy complejo también. Enrique, dejo que lo Gracias. introduzcas. Sí, gracias. Este tema me gusta comentarlo mucho, ya mucho tiempo viendo temas de incentivos de muchas compañías. Y bueno, lo que les puedo comentar es que efectivamente los incentivos manipulan el comportamiento de las personas. No solamente el incentivo está diseñado, incentivos van hacia las áreas comerciales, sino hacia todas las áreas de atención al cliente. Un área de servicio, un área de instalación, un área de cobranza, un área de call center, todas las áreas que tocan al cliente en algún punto, en algún momento, tenemos que cuidar cómo lo están haciendo y los incentivos es un muy buen mecanismo. Sin embargo, hay que saberlos utilizar. Y aquí les quiero compartir cómo se ve hoy el estado del sales performance. El tema de incentivos ha evolucionado a un concepto que se llama sales performance, que alinea diferentes procesos comerciales, ¿no? Hablábamos de territorios, cuotas, seguimiento a los leads, seguimiento a la gestión de incentivos y coaching y performance de venta y gestión de ventas, ¿no? Planeación de ventas. Entonces, hoy estas estadísticas son bien interesantes porque de la rotación que tienen, del 100% de rotación que tengan en la compañía del área comercial, el 20% de esa rotación, desafortunadamente la podemos acreditar al mal manejo del pago del vendedor, ya sea una comisión, un bono, un incentivo. Por eso se va el equipo comercial. Invierten entre 2 a 3 horas del famoso término que se llama contabilidad sombra. Recuerdo que hace unos años que conocí a Diego en un cliente que fuimos a visitar, ¿no? Diego, te entregaste mucho del concepto de contabilidad sombra, ¿no? Muchísimo. Ya después de ahí te pareció interesante ese concepto porque pues es que efectivamente no lo medimos, pero existe, ¿no? Y para los que nos acompañan, les voy a dar un ejemplo típico, ¿no? Y en los retailers, en todos los países de México, Latinoamérica existen las noches o las tardes de promoción de una tienda departamental cualquiera. Y entonces los vendedores, ahí se van a poder dar cuenta que los vendedores están escribiendo en una libretita, pues todo lo que están vendiendo. Eso es la contabilidad sombra o la contabilidad doble. Como no confían en el sistema que les paga el incentivo, ellos mismos llevan su propia libretita y están ahí contando cuántas ventas llevan para validar que les están pagando bien. Y eso pasa mucho en la venta transaccional, en un tipo de industria. 10% de los ingresos anuales que ustedes tienen hoy, desafortunadamente son perdidos o no hay venta por la mala gestión del territorio. Hablábamos, los territorios es una parte del onboarding bien importante. El incentivo va a funcionar bien si tiene bien alineado a un territorio. O sea, recuerden, hablábamos de que el vendedor puede ser muy bueno, pero el territorio es muy malo. No lo estamos dando el seguimiento correcto, midiendo la capacidad de venta. En las siguientes estadísticas, también hablamos un poco de que el 69% de las empresas no alcanzan sus objetivos de venta.
la métrica del año pasado, usualmente alrededor de esta fecha, abril, mayo, salen las estadísticas de algunas compañías de consultoría que miden el desempeño de las fuerzas comerciales en el mundo y seguimos en un promedio entre el 70 al 75% en el mundo de que no se alcanza, de que se alcanza el objetivo, y de ese 75%, solamente el 20% llegan al 100% de sus metas. Entonces, bien interesante cómo ir midiendo, identificando a los top players dentro de su equipo comercial y tratar de replicar pues, ese comportamiento, porque para eso es este tema de los incentivos, ver el comportamiento para replicarlo con el resto del equipo. El enfoque de los incentivos no va hacia los top players, va hacia los middle players, hacia los jugadores B, porque los A están haciéndolo bien. Los B son donde nos tenemos que enfocar y es como una curva de Bell. El 20% de sus mejores vendedores, que son los que contribuyen al 80% de la cuota, pues lo están haciendo muy bien. El otro 80% es donde nos tenemos que enfocar, porque ahí es donde podemos hacer que la compañía, que ustedes lleguen a la meta y la excedan, con ese otro 80% que no está llegando a su meta. 53% de logro, perdón, me faltaron ahí un par de estadísticas. Voy a regresar. Sé que vamos un poco de cortos de tiempo, no te apures, ahorita le meto velocidad. Está interesante la conversación, adelante. 53% de la cuota promedio para los representantes de venta, ok, y el 73% de las empresas que siguen utilizando Excel. Esto tiene que ver con los procesos manuales que hablábamos. Para poder lograr una optimización efectiva de la venta, tenemos que automatizar todo el proceso comercial. No es solo el cálculo de la comisión, eso es un engrane de toda la maquinaria del proceso comercial y todas las áreas que toca el proceso comercial, ¿no? En la siguiente, por favor. Muy bien, y siguiendo con este tema de cómo está el performance comercial el día de hoy, el 8% de los incentivos se pierden debido a una mala gestión. Hay una estadística que hoy indica que de todo el total de compensación variable que ustedes pagan, pueden eliminar del 8 al 10% de esas comisiones y no va a haber un impacto en sus ventas. 0% de impacto en sus ventas, imagínense. Eso quiere decir que no están bien utilizados los incentivos. Vamos, y para el equipo comercial que nos acompaña, no estoy diciendo quitemos el 8% o el 10% de comisiones, no, hay que dejarlo, pero hay que saberlo utilizar. Hay que ver en dónde es más efectivo ese incentivo para impulsar un producto, un servicio, un territorio, etcétera, ¿no? El 52% de la información hoy que necesita el equipo comercial para ser efectivo está dispersa. Entonces, también ese es un punto bien rápido de resolver y centralizar, ¿no? Que es parte del onboarding, que haya un lugar donde el equipo comercial sabe que puede ir a encontrar toda la información. ¿Ok? Y el 47% de las empresas tienen una ejecución inconsistente causada por la falta de visibilidad. Como no hay dashboards de información que el vendedor pueda seguir de manera semanal, de manera mensual, diario si quieren, empieza a haber falta de visibilidad, lo que crea falta de motivación, lo que crea una falta de desempeño. Entonces empieza a haber inconsistencia en la ejecución. Y lo que queremos al final es que enfocaran a los vendedores y darles estos dashboards que mencionaba Diego, que responden 3 preguntas básicas. ¿Cuánto llevo ganado al día de hoy? ¿Cuánto podría ganar si llego a esta meta? Si vendo más este producto, si me enfoco en este territorio y cómo voy contra mis objetivos, ¿no? Porque no solo es una meta, ustedes tienen probablemente metas por tipo de producto, por servicio, por región. Hay una lógica atrás de cada una de esas metas que ustedes generan, ¿no? Entonces queremos vendedores bien enfocados y que sea fácil de acceder a su información desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, donde quiera que estén, que sea rápida el acceso a la información para que los enfoquemos en el objetivo que queremos lograr como empresa. ¿Algún comentario aquí, Diego, que quieras hacer de cómo vamos a enfocar a estos vendedores para que su única ocupación realmente sea vender y no andar mandando reclamos
y aclaraciones y que no entendieron el plan de compensación porque es muy complejo, ¿no? Creo que por ahí es como empezamos a trabajar juntos, Diego, ¿no? Y recuerdo un cliente que quería optimizar sus planes de compensación, que su necesidad era cómo hago mis planes más fáciles de entender, más ágiles para poder motivar mejor a mis vendedores, ¿no? Sí, muy corto acá, pero importantísimo este punto antes de que pasemos a las preguntas, es que inclusive toda nuestra alianza entre Outliers y Lado B, en los casos de éxito en los clientes en Latinoamérica y todo lo que hemos estado pensando y construyendo esta serie de webinars es muy pensado a resolverles a nuestros clientes, los prospectos, a nuestros aliados, este tipo de preguntas, este tipo de análisis, conectando muy rápido para que ustedes empiecen a conectar esos puntos. Lo primero, cuando hablaba ahorita Enrique de esa contabilidad sombra, a mí me sorprendió porque llevaba más de 15 años gerenciando equipos comerciales de diferentes industrias y nunca lo había visto, no lo había medido. Entonces, como decía Enrique, porque no lo midamos no quiere decir que no exista. Nuestros vendedores y no solamente los transaccionales, ya que lo conozco, el concepto, lo he visto en muchos vendedores, inclusive de muy altos perfiles de compañías grandes en el mundo, cómo ellos siguen también haciendo sus cálculos manuales, porque es que miren la estadística que nos mostraba Enrique de cómo las compañías siguen usando Excel. Pero lo primero es eso, miren la contabilidad sombra. Ese es un punto para uno determinar que ahí no está enfocando a su vendedor solamente a vender. O sea, ahí lo está poniendo a hacer cálculos, a reclamar, está desgastando el back de la organización. Así que ese es un punto vital, que lo entendamos muy bien. Lo segundo es que puede que ya lo tengamos muy bien establecido, que ya hayamos elegido la mejor herramienta para automatizar ese proceso, para que el vendedor entienda fácil, rápido, pero en el proceso onboarding hay que conectar el plan de compensación y de incentivos, explicarlo muy bien, que sea simple, que sea de verdad alcanzable, pero que sea retador y que esté alineado a lo que hemos conversado, a la estrategia, a la estructura y a las personas, que no solamente se quede como un plan de incentivos aislado, automatizado, y que decimos tenemos la mejor herramienta del mundo, pero esto no nos ha generado mejores ventas. Entonces miren que por eso nosotros construimos, para que ustedes entiendan que no es desarticulado, sino que todo tiene un porqué y lo debemos articular bien precisamente para esto, para que nuestros vendedores puedan dedicarse a vender, que logren su máximo desempeño, que nosotros les ayudemos, que también nosotros como gerentes comerciales nos libramos de un peso grande cuando entendemos cómo articular bien toda una estructura comercial de una compañía. Para nosotros también es muy difícil estar haciendo un seguimiento a través de Excel, estar haciendo una llamada a un vendedor que nos diga, usted me está controlando todo el tiempo, entonces estoy aburrido, me voy de la organización. Entonces miren que así como el vendedor se va a ocupar de vender, nosotros a desarrollar máximo sus habilidades, acompañarlo en el impulso de negocios grandes, y aquí es donde sí vamos a lograr los resultados de la compañía. Gracias, Diego. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Ojalá y nos dé tiempo de contestar varias de estas. La primera siendo, ¿qué tan rápido tengo que pagar las comisiones? Creo que esa es la pregunta del millón. La verdad es que depende mucho de la compañía, pero lo más rápido posible. La respuesta sin duda es lo más rápido posible porque tenemos que cumplir un objetivo con la agilidad del pago. Uno es cumplir esa promesa de pago que tenemos con los vendedores. Y dos, pues también mantener motivado al vendedor. Entonces, algunas compañías me ha tocado ver mucho en la industria de consumo, más en que es una venta muy transaccional, compañías de bebidas y alimentos, donde el objetivo ahí es tratar de liberarle al vendedor inclusive comisiones diarias, porque quieren mantenerle, es una combinación entre el sueldo fijo y el sueldo variable, lo que hace que el vendedor tenga un nivel de ingreso. Entonces, en esa industria, el enfoque es llegar a pagar comisiones diarias. Algunas empresas todavía no lo han logrado y están en esa transformación comercial porque es difícil pagar diario, ¿no? Es todo un proceso que hay que realizar. Pero pues creo que esa sería mi respuesta. Diego, ¿algún comentario? No, yo creo que ahí muy alineado con lo que tú dices, eso depende mucho del ciclo de venta de la organización. Si es un Sí. ciclo de venta complejo, largo, pues tenemos que garantizar que haya unos incentivos pequeños, pero que mantengan a ese vendedor contento en la organización,
para que no pase lo que estamos viendo en las estadísticas, es que dicen, aquí no voy a compensar, no voy a lograr los ingresos que quiero, entonces se aburren y se van de la organización. Hay que conectarlo mucho con el ciclo de venta. Esa es mi recomendación para todos los que nos están viendo hoy. Hay otra pregunta que me parece que está muy relacionada con este tema de la conservación del talento para darle visibilidad al vendedor sin frustrarlo, y es ¿cuántos KPIs tengo que incentivar en el vendedor? Realmente, ¿dónde es que queremos hacer el foco? Sí, yo respondería desde esa perspectiva, y Diego, ahorita te paso el micrófono. Los KPIs también dependen mucho del ciclo del tipo de producto que venden y el objetivo de la compañía. No solamente es una comisión, ¿no?, por venta, hay que medir si existen devoluciones, hay que medir el ciclo de uso del producto, la competencia, el market share. O sea, él está enfocado hacia la estrategia. ¿Recuerdan en la pirámide que hablábamos, la estrella que mencionamos al inicio? La estrategia comercial, hacia dónde va. Y esa estrategia nos va a dictar los KPIs que vamos a utilizar para incentivar al equipo comercial. Sí, y la recomendación acá también es que hay que medir lo que realmente hace que lleguemos al resultado y no tener un montón de indicadores que al final no nos van a ayudar a orientar al equipo comercial hacia el resultado y que nos van a hacer que seamos mucho más operativos y nos desgastemos mucho más en medir y acompañar a ese equipo comercial. Sí, nada más les cuento una anécdota rapidísimo, no me tardo, lo prometo, en menos de un minuto. Recuerdo un cliente que tenemos antes de optimizarles el proceso de incentivos, eran literal decenas de indicadores. Está bien, vamos, si la compañía los necesita, se tienen que utilizar. Sin embargo, muchos eran repetitivos y a nivel de operación se vuelve muy complicado también, porque sí, está genial medir todo, ¿no? Pero, pues, ¿de dónde viene el indicador? Eso es algo que también tiene que pensar. ¿Cómo lo voy a capturar? ¿Dónde está la información? ¿No? Y si quiero medir satisfacción del cliente, genial, ya hay una plataforma de Customer Experience implementada, ¿no? O esa manita con emails. Es diferente tener una serie de procesos automatizados alrededor que ir manualmente a agarrar la información de algún lugar. Esas preguntas también las tenemos que hacer cuando estamos buscando la optimización del proceso completo de incentivos. Sí, de hecho, ¿cuántas personas están involucradas en este proceso de gestión de incentivos, de onboarding? O sea, todas las personas que están soportando este proceso sí representa un costo en inversión monetaria y de tiempo importante para la empresa. Claro. Muchas gracias. Si les parece bien, lo vamos a dejar aquí. Les agradecemos muchísimo, Diego, Enrique, por su participación. Como siempre, es un gusto tenerlos en estos espacios. Para la audiencia, en los siguientes códigos QR se encontrarán las ligas de los perfiles de Enrique Martínez y Diego Maya. Los invitamos a que entren en contacto directamente. Por aquí vi que Juan Carlos nos pide un espacio acabando esta llamada. Nos pondremos en contacto en breve. Y muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Chao, gracias. Nos vemos. Bien, bye.